Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenido a este segundo bloque de noticias en Pulso Latino. En nuestra isla vecina, Curazao, se han reportado 11.000 casos de personas con chikungunya. En Curazao, las últimas cifras oficiales obtenidas sobre este virus es de 11.000 casos. Cabe también la posibilidad que para finales de este mes la cifra se eleve a los 15.000 casos. La situación climatológica de Curazao hace que el virus afecte las articulaciones, causando dolor y desgano, al punto de no poder ni levantar los brazos. Los expertos informaron a los medios de comunicación que, según las estadísticas de previsión, el chikungunya aún no ha llegado a su punto más alto, por lo que Curazao aún no conoce la cumbre de los contagios. En Brasil, la histórica sequía que atraviesa el estado de Sao Paulo les ha dejado sin suministro de agua y los habitantes de Itu piden ayuda. En Sao Paulo, estado que concentra cerca del 36% de la producción industrial brasileña, los embalses se encuentran en mínimos históricos y el volumen de la represa de la Cantareira, que es la principal reserva de agua de la región metropolitana y abastece 6,5 millones de habitantes, se redujo hasta el 3,2% de su capacidad. Según una encuesta realizada por la empresa Datafolha, el 60% de los habitantes de la capital paulista relataron haber sufrido falta de agua en los últimos meses y el 75% de los entrevistados consideró que el problema podría haber sido evitado. Por otra parte, la sequía en Brasil favorecería al café centroamericano, pues un reporte de Gaines Consulting recomienda al istmo prepararse para aprovechar el déficit que provocará la cosecha brasileña de café afectada por el clima. En Colombia, en menos de 24 horas, la policía antinarcóticos capturó a 5 personas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá que pretendían llevar cocaína a otros países. En lo corrido de este año ya se han incautado 1 tonelada de estupefacientes en esta terminal aérea. En tarros de talco para bebé y en equipaje doble fondo llevaban estas personas la cocaína que pretendían trasladar hasta España, México e Israel. Estamos hablando de que 3 de ellos tenían maleta de equipaje facturado y 2 de ellos tenían equipaje de mano. Dentro del equipaje facturado hay que señalar que algunos de ellos llevaban la droga oculta dentro de sus elementos personales. Cada vez son más las estrategias implementadas por estas personas, como por ejemplo estos paquetes untados de ají para distraer a los caninos, o la cocaína camuflada en estos cuadros artesanales o en estos repuestos para carros. La imaginación no tiene límite, están recurriendo a sustancias como café, en fin, que aparentemente parecieran no haber sido nunca abiertas, parecieran tener su empaque original, pero realmente al abrirlas nos damos cuenta que se trata de un empaque falso. Este motor refrigerante fue incautado esta madrugada. En su interior habían aproximadamente 2 kilos de cocaína que tenían como destino República Ghana. Los destinos más comunes de las organizaciones pues obviamente siguen siendo en América, tratar de llegar hasta México, y en Europa, digamos, utilizar el país de España como lugar de entrada. También hemos detectado unos destinos nuevos, Australia, estamos hablando también del Reino Unido. En lo corrido de este año se han capturado a 335 personas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con droga, la mayoría colombianos, 234, seguido de 30 mexicanos y 14 venezolanos. Y nos vamos para Chile, donde policías y órganos de salud detectaron el ingreso de una nueva y peligrosa droga sintética llamada Miau Miau. Al igual que otras 50 sustancias aparecidas en el último tiempo, su tráfico, porte y consumo no están penalizados por la ley. En Europa y Estados Unidos, las llamadas drogas sintéticas han causado escenas como estas en personas adictas. Nombres como Crocodil o 25 Imbome, que solo hemos escuchado en noticieros extranjeros, ya han hecho su aparición en decomisos en territorio nacional. La última de estas sustancias, conocida como Miau Miau, fue descubierta en un operativo de la PDI en Valparaíso y Santiago, que inicialmente creyeron era éxtasis. Pero finalmente no coincidieron estas muestras con los perfiles cromatográficos del éxtasis, hasta que pudimos determinar que se trataba de estos productos asociados al grupo de las catinonas. Es decir, similares al éxtasis pero modificados en laboratorio y dando vida a la mefedrona, o conocida popularmente como miau miau, porque los adictos emulan el sonido de los felinos y porque en sus componentes está la famosa anestesia de gatos ketamina.
Está la potencialidad de una sobredosis de provocar hipertermias, arritmias y problemas bastante severos a nivel cardiovascular y cerebral y finalmente la muerte. La droga Miau Miau se trafica entre los adictos como la novedad que puede brindar una euforia extrema. Es posible conseguirla en portales de internet extranjeros. Sin embargo, es en fiestas y reuniones sociales donde aparece simulando ser éxtasis. Porque un joven puede a lo mejor ingresar al mundo de la droga a través de la droga sintética. O sea, a lo mejor un joven no ha fumado nunca un pito de marihuana, tiene la percepción de riesgo muy distinta a la cocaína, pero una cápsula sí la puede lograr consumir. Y no a las drogas. Daniel participa junto a la PDI en una campaña para que los jóvenes tomen conciencia sobre el peligro de las drogas sintéticas. Y es que el Miau Miau, el Crocodil o el 25 Imbome aún no son ilegales. Estructuralmente son cambiados molecularmente y bajo esa norma no estarían dentro del decreto 867 que regula cuáles son las sustancias que están siendo sometidas a control. De hecho, el 25 Imbome se conoce hace casi 2 años y aún no aparece. Que con esto ya estaríamos completando alrededor de fácilmente de 50 sustancias nuevas. Si bien no hay registros médicos de algún chileno que hubiera consumido el Miau Miau o el Crocodil en Chile, no es descartable que esté siendo consumido, más aún cuando no es ilegal. En Uruguay, más de 50 hombres que son figuras públicas desfilaron en tacones para ponerse en el lugar de las mujeres y así concientizar a la población sobre la violencia doméstica. Al 30 de septiembre de este año se han realizado 20.608 denuncias por violencia doméstica y han sucedido 16 homicidios. En 2013, 27 mujeres perdieron su vida a causa de la violencia doméstica. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el portal mujermujer.com.uy invitó a más de 50 hombres que son figuras públicas a desfilar en tacos y generar conciencia sobre el tema. Muy contentas, la idea era, nosotros hacemos un portal de mujeres, mujer.com.uy, en el que siempre hablamos de derechos, es un portal hecho por mujeres para mujeres, pero estamos convencidas que había un montón de hombres que querían hablar de esto. Sabemos que la violencia de género no es un tema que solo atañe a las mujeres y estábamos seguras que había un montón de hombres que querían hablar de esto. Periodistas, comunicadores, políticos, músicos y artistas se sumaron a esta iniciativa. Agradecidos por haber recibido la invitación de participar en esta iniciativa, Ponte tus zapatos, que pretende concientizar y hacer algo para tratar de terminar con eso de la violencia de género, y me parece que es una idea notable. Obviamente todo lo que se haga a favor de terminar con la violencia doméstica, que no solo contra las mujeres, también muchas veces contra los niños y a veces contra los adultos, es más que importante. El tema, ¿sabes cuál es? Es que como lo dijo Emilia hoy cuando habló, el tema es si fuese solo esto, pero no es esto. Son muchas otras cosas que uno a veces desde un lugar, desde nuestro lugar, no entiende cómo pueden pasar. Y de alguna forma está dando la pauta de que hay que dar esta señal, ¿no? La señal de la igualdad de género y repudiar desde todas las vías la violencia de género, que la vemos y a veces hasta la atestiguamos y miramos para otro lado todos los días. Y en Pulso Latino les hablamos de salud. Este es un método de intervención física y sensorial donde a través de la terapia asistida con caballos y arte terapia, jóvenes con impedimentos han iniciado su transición a la vida independiente. Atención a la siguiente historia. La equinoterapia se ha convertido en la transición a su vida independiente. Arriba, 8. Y es que a través de la terapia asistida con caballos, estos jóvenes adultos reciben las terapias físicas y sensoriales necesarias para su desarrollo y el comienzo a una nueva etapa en sus vidas, la independencia en la adultez. Estamos trabajando todas las destrezas de transición a la vida adulta, estamos trabajando lo que es memoria, seguir instrucciones, atención, destrezas de motor fino y motor grueso que ayuden o impacten pues, en la vestimenta o en alguna situación de trabajo. Todo encima del caballo o a través de las artes. A través de la equitación terapéutica, los participantes reciben estímulos en sesiones de 45 a 60 minutos, 3 veces por semana, donde el instructor trabaja el aspecto psicológico, educativo y físico de cada joven adulto con impedimentos, ampliando así su capacidad de realizar actividades cotidianas que le servirán en su diario vivir. Estimula el cerebro a nivel neurológico. Aumenta el nivel de atención de la persona y entonces pues está más enfocada en la tarea que está haciendo. Entonces el caballo trabaja como un motivador, no es lo mismo tú decir vamos a montar caballo, vamos a hacer esta actividad.
ellos se motivan mucho más y están trabajando muchas destrezas trabajan encima del caballo. Y como parte del programa de vida independiente, muchos de estos jóvenes aprenden a tener una profesión, como es el caso de estos 3 jóvenes que han aprendido a ser mozos de cuadra y sobre todo a cómo mantener limpio y toda la higiene de lo que comprende el animal. Aquí aprenden desde la limpieza de los cascos del animal hasta el pelaje del caballo, y algunos estudiantes se han graduado del programa y han sido certificados en el hipódromo camarero como mozos de cuadras. Asimismo, la Fundación Carrusel apuesta a la arteterapia como método para la transición a la vida adulta. Están aprendiendo unas destrezas donde ellos pueden aplicar luego, ellos pueden pintar, ellos pueden tal vez vender sus pinturas luego. La organización, el trabajo social, de que ellos se tienen que comunicar entre ellos mismos, prestarse materiales, el compartir, y eso les va subiendo la autoestima y los va ayudando para entonces prepararlos a ese mundo de la vida adulta que ellos tienen luego que enfrentar. ¿Qué estás haciendo? ¿Una flor? Enséñame esa flor, ¿cómo quedó? Mira aquella. ¿Esa que terminaste? Esa. ¿Esa la hiciste tú? Muy bien. Actualmente en este programa participan 42 estudiantes de educación especial de diversas escuelas públicas del municipio de Bayamón en sus instalaciones en el Bosque Ecuestre La Sebastiana, en el Parque Julio Enrique Monagas. Jorge El Pipagán, Noticentro. Y finalizamos con una nota deportiva. Los chilenos están a la expectativa de la Copa América 2015. Esta noche en Viña del Mar se realizará el sorteo. Aquí en Chile hay una gran expectativa por la realización de la próxima Copa América. La ven como una alternativa turística, por supuesto, y también económica, para impulsar y vender una nueva imagen a toda América Latina de lo que es hoy Chile. Bueno, serán 8 sedes, 8 ciudades en las diferentes regiones de este país, las que albergarán al certamen a mediados del próximo año. Antofagasta, Estadio Regional Calvo Bascuñán, con capacidad de 21.000 espectadores. Fue construido en 1964 y remodelado en 2013. El estadio recibió la Copa Mundo Juvenil de 1987, además de varias Supercopas del fútbol austral. Viña del Mar, en Valparaíso, cuenta con el Estadio Sausalito con un aforo de 18.000 espectadores. Fundado en 1929, fue anfitrión de la Copa Mundo de 1962 y Copa América del 91. Además, tiene el privilegio de ser la sede del sorteo de las selecciones que actuarán en esta edición. Estadio Elías Figueroa, ubicado en el Cerro de Valparaíso, en la casa del Club Santiago Wanderers, con una capacidad de 22.000 espectadores. Su apertura fue en 1931 y tuvo refracciones estructurales durante este año. Estadio El Teniente, ubicado en Rancagua. Esta obra fue construida en 1945 en la sede del Club Deportivo O'Higgins. Tiene 15.000 sillas y se destaca por haber sido sede del Mundial de Fútbol de 1962. En Concepción está el Estadio Alcaldesa Ester Roa, construido en 1972. Aquí juegan los equipos Deportes Concepción y la Universidad de esta ciudad. Aquí se dan cita 35.000 aficionados. Estadio de la Portada, se encuentra en La Serena, fue abierto en 1962 en la casa del Club La Serena. Se destaca porque fue sede del Preolímpico Suramericano en 2004. Su capacidad es de 18.000 visitantes. Estadio Nacional Julio Martínez, ubicado en la capital política de Chile, Santiago, posee una capacidad de 48.000 espectadores, siendo el más grande de todo el país. Aquí se jugó la final de la Copa Mundo de 1962 que ganó Brasil, y se jugará la final de esta edición de la Copa América 2015. Estadio David Arellano o Monumental también está en la capital, Santiago. Es propiedad del Colo-Colo, uno de los clubes más populares del país. Fue inaugurado en 1975. 47.000 espectadores se dan cita en este escenario deportivo. Estadio Germán Becker, ubicado en Temuco, tiene una capacidad de 18.000 aficionados y su apertura fue en 1964. Y de esta forma llegamos al final de otro Pulso Latino. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas, hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por